El profesor Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends, nos acompaña esta noche, profe. Bienvenido. Muchas gracias, Carla. Un placer siempre estar contigo y con tu audiencia. Igualmente, lamento que no sea en la mayoría de los casos, ¿verdad?, para hablar de buenas noticias, pero siempre es un placer tenerte en el programa, profe. Quería hablar de la referencia tan minuciosa que hiciste a lo que está ocurriendo en Colombia y que además no solo tenemos que hablar, y es súper triste, del atentado contra Miguel Uribe, este candidato a la presidencia tan joven de solo 39 años. Pero además con una carrera brillante. Empezó a los 25 como concejal y bueno, y tenía ya un impacto importante en la sociedad colombiana, sobre todo con este discurso a favor de la seguridad. Una gran ironía que él justamente haya sido víctima de este atentado. Y a la vez, hoy vemos estos ataques en Cali y en las zonas adyacentes, de prácticamente 19 ataques con todo lo que tenían, quien sea el autor material e intelectual. Pero hay algo que me llama mucho la atención de tu reflexión, y es que tú crees, la conclusión a la que llegas es que el Estado colombiano le está cediendo terreno justamente a estos grupos criminales. ¿Nos puedes explicar más? ¿Lo puedes desarrollar más? ¿Con qué Sí, intención? bueno, solamente un elemento anecdótico es que tuve la oportunidad de conocerlo, a Miguel, en enero de este año en la conferencia que dio Javier Milei en el Milken Institute Mm. en enero y conversamos. Eh, un tipo muy, puedo decir, honesto y que cree en Colombia, o sea, en que en Colombia no puede haber divergencias, o sea, eso fue claro. Además, le hice unas preguntas que después podríamos conversar otro día, pues, porque fue una conversación muy rica, muy corta, pero muy rica. Entonces, fíjate, ¿qué ocurre con la sociedad colombiana? Petro definitivamente no es demócrata. Petro nunca ha sido un demócrata. Petro ha utilizado la democracia como la ha usado todos estos líderes que creen en el socialismo del siglo XXI para llegar y desmontar desde el poder las instituciones democráticas. Y él en ese proceso no ha podido por la institucionalidad colombiana hacerlo y se ve frustrado, muy frustrado, porque si vemos el legado de Petro el próximo año, Petro no va a dejar nada, todo lo que se ha planteado no lo ha logrado. Y su último proyecto es la reforma laboral, a la cual le ha puesto todo su esfuerzo y cree que ese puede ser su legado, pero que no lo ha logrado y que fue frustrado precisamente en el Senado cuando se presentó y en la que Armando Benedetti asumió como un compromiso personal Ujú. para que saliera y se cumpliera. Yo creo que en esas situaciones cuando hay esos compromisos con los liderazgos, pues todos conocemos a Armando Benedetti cómo es, lo vimos como embajador en Caracas, ¿verdad? Y cómo es un hombre perturbado, lo dijo el canciller colombiano, que es adicto a estupefacientes, no lo estamos diciendo nosotros, lo dice el canciller en sus cartas públicas. Y entonces es el hombre ministro del Interior. Y él asume un compromiso ahí muy fuerte con Petro de lograr pasar y fue y se presentó al Congreso para ver si pasaba. Y lamentablemente Miguel se convirtió en un factor que asumió esa bandera con Ujú. mucha fuerza y uno de sus últimos trinos, como le dicen ellos, o ex hilo, él dice, porque Petro amenazó a los ministros porque quiere sacar a eso ahora por decreto. Miguel le dijo, ministro que firme, lo estoy citando, el decreto convocado a la consulta popular, lo demandaré por prevaricato. Primero la Constitución, primero el pueblo colombiano. Miguel asumió ahí un compromiso y un reto muy fuerte, porque recordemos que Petro después lo ataca y lo llama, ¿verdad? Dice el decreto guerra-muerte, usa toda esta simbología y Sí. le dice una serie de epítetos, ¿verdad? Que lo insulta, ¿verdad? Y además él tiene, lamentablemente, la descendencia en términos para Petro, no para los colombianos, que su abuelo fue presidente,
¿verdad? Turbay Ayala, y su mamá fue una periodista importante en aquel momento que fue asesinada por Pablo Escobar. Entonces, ¿qué ocurre? En ese planteamiento, ¿verdad? La sociedad colombiana tiene históricamente la violencia política. Y en una teoría conspirativa, porque no tengo los elementos, yo creo que esto no lo busco yo ni por la FARC ni por la ELN, no, esto está en el entorno de ese planteamiento político. Yo creo que apunta más a un hombre, por lo que describí anteriormente, como Armando Benedetti, porque ¿qué ocurre en Colombia? En Colombia el sicariato se compra. El sicariato no es algo solamente, eso está a la orden del día, eso viene desde la época de Pablo Escobar. Entonces, cuando vemos este tipo de acciones, donde ya el Estado empieza a manipular pruebas, donde el arma fue manipulada, donde no aparece el teléfono, empieza el Estado a esconder y sobre todo no se ha podido probar. Ninguno de los asesinatos anteriores que ha sufrido Colombia, Gaitán, Galán, Jaramillo, Pizarro, se ha podido comprobar el autor intelectual. Entonces yo creo que aquí estamos ante la esencia de ese Estado en la que Petro ya está, también yo creo que Petro ya está fuera de un nivel donde él no controla las situaciones. Petro, cuando vimos los ex de él esa noche y su discurso a la nación, no era un hombre que como que estuviera centrado diciendo que él es árabe igual que Miguel. Tenía una disonancia que tú dices, esto no está bien. Y creo que Petro en ese sentido ya no gobierna Colombia. Pero espérate allí, profe, porque quiero precisar algo. ¿Nos toca hacer la pausa? Ok, voy a hacer la pausa y al regreso, tú en tu análisis que escribiste en X dijiste que se estaba permitiendo que actores violentos rediseñaran el tablero democrático por la vía del miedo, ¿no? Entonces lo que te quiero preguntar es, ¿tú asocias la autoría de este ataque a Miguel Uribe en las mismas fuerzas dentro del gobierno de Petro o las asocias a actores externos? Quiero que nos lo aclares al regreso de esta pausa. Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends, con nosotros esta noche. El profesor Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends, nos acompaña esta noche. Profesor, te planteaba lo siguiente, ¿no? Por la forma en la que estaba dirigido tu análisis. Esto que le ocurrió a Miguel Uribe, ¿tú lo atribuyes a una intención, orden, dentro de la misma administración o gobierno de Gustavo Petro o a fuerzas violentas dentro de la propia Colombia que, según la conclusión a la que llegamos por tu escrito, crees que han sido aupados a tener estos espacios, ¿no?, para que puedan imponer esa violencia? Yo, los elementos que observo desde el punto de vista político me llevan a que es interno de la administración. De la administración donde un Armando Benedetti yo lo creo capaz de hacer este tipo de acciones políticas. Cuando tú ves un gobierno que es manejado por Laura Sarabia y Armando Benedetti, que son los dos factores importantes en ese gobierno, no te da una cabida a una salida democrática. O sea, son elementos que están vinculados, sobre todo en Armando Benedetti, con las redes criminales. O sea, cuando tú lo vimos en Venezuela como embajador y lo vemos ahora en Colombia, él tiene conexiones, vasos comunicantes con esos sectores. ¿Okay? Y entonces esto es más una acción política que una acción por el hecho de que el Estado colombiano lleva a arrinconar a las fuerzas del narcotráfico o, como la llaman las bandas criminales. Hoy el Estado colombiano no tiene una acción para arrinconar, como en los años de Uribe, ¿verdad? Que sí había una guerra contra el narcotráfico, la FARC, el ELN, y por supuesto la respuesta a esa guerra eran los actos, estos terroristas, asesinatos. Aquí hoy el Estado colombiano no está enfocado, más bien hablan de paz total, más bien él ha permitido que estas fuerzas se blanqueen, puedan entrar a poder actuar en el sistema colombiano, y más bien han crecido. Entonces,
el creer que esta es una respuesta, porque están arrinconados y más bien Miguel Uribe lo que ha venido luchando no es solamente sí por la seguridad, pero su gran bandera en este momento era por el decreto que está planteando Petro sobre la reforma laboral. Entonces, aquí es más acerredor hacia eso que hacia el manejo, porque hoy el narcotráfico en Colombia ha crecido las hectáreas, Venezuela es el puente para el tráfico de eso. Entonces ahí no hay una limitación que tú puedes decir, bueno, está en riesgo la parte del... No tiene en este momento esa amenaza. Entonces yo creo que por eso lo veo más por el lado político, y creo que sí, es una señal, porque Petro no gana una elección en el 2026. Eso te iba a preguntar, entonces la intención que crees hay detrás es que no se realicen esas elecciones el año que viene, mayo del 2026. Puede llegar a eso, como sucede cuando hay estado de conmoción, ¿verdad? Crear un estado de conmoción, que es una vía para poder posponer unas elecciones. O quizás generar miedo en los candidatos. Lo otro esa es la segunda, generar un miedo en los candidatos a que no se inscriban, y entonces, por lo tanto, los candidatos de las fuerzas democráticas en Colombia, porque yo no las quiero llamar de derecha como las clasifican. No, ahí no hay un problema de derecha, hay un problema de fuerza democrática, porque la izquierda no cree en la democracia, ¿verdad? En Colombia, porque de hecho eso es lo que ha demostrado, ¿verdad? Cuando ha ido desmontando, han desmontado todo el aparato militar que luchó contra las guerrillas, contra el narcotráfico, ¿verdad? Entonces no creen, vienen desmontando esas instituciones. Entonces la institucionalidad democrática. Y entonces yo creo que aquí el pueblo colombiano tiene que asumir este reto porque están en un momento crítico. O sea, aquí, como lo ha dicho el expresidente Pastrana, Vicky Dávila, Pacho Santos, hay que dar la cara porque Colombia lo que quiere Petro y su movimiento, que tiene vaso comunicante con estos sectores, es seguir en el poder en el 2026 para poder seguir consolidando ese modelo en la que ellos creen en que pueden montar el socialismo siglo XXI. Profe, tengo que preguntarte, hacer una referencia breve a lo que ocurrió ahora en Argentina, este fallo que resuelve, que confirma la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo criminal en cuanto a la condena a Cristina Kirchner, 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como coautora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. Tu reacción a esto, porque ella seguro va a pedir casa por cárcel, pero en todo caso, la inhabilitación de por vida y además sostener la condena. Es una satisfacción personal, pero creo que es un error político. Ok, ¿por qué? Porque la victimizas y entonces ella, que tiene un liderazgo dentro de un sector del peronismo, el kirchnerismo, va a tomar esto con fuerza y van a decir que es la venganza de las fuerzas de Milei en contra de ella. Yo creo que ella no tenía ya capital político, ¿verdad? Recordemos que vienen unas elecciones de medio término, ¿verdad? Y esto va a ser una de las banderas que van a usar ese sector para poder sacar a votar para sacar la gente a votar a la calle. Y otra referencia, profe, a la situación en Los Ángeles. Ahora también se replican manifestaciones en Tampa. Donald Trump, el presidente de este país, decide enviar a la Guardia Nacional. Incluso hay una orden para enviar a otras fuerzas dentro de las Fuerzas Armadas. La condena a la utilización de la Guardia Nacional, la manera en la que se ha atendido la manifestación pública. También se habla y hay denuncias de saqueo por parte de personas quienes estarían manifestando en estos lugares en el país. Esta situación de tensión por medidas migratorias que han sido condenadas, por la manera en la que han sido comunicadas y la repercusión que ha tenido en la vida de tantas familias. ¿Cómo lo ves? Los grupos que están dirigiendo estas manifestaciones están cometiendo un error porque están dándole la razón al presidente Trump sobre la migración, que realmente no es, eso no es la mayoría. Eso es un grupo
de que cree que en la violencia puede conseguir que se le respeten los derechos. Yo creo que plantearlo de esa manera, le das la razón al presidente Trump y más bien va a generar una reacción en que Estados Unidos va a ponerse detrás de que a esa migración tiene razón en lo que ha planteado, y hasta ahora el presidente Trump ha venido teniendo disputas con el sistema judicial donde no le ha salido como él lo había pensado. Entonces yo creo que uno tiene derecho a protestar y creo que sí tienen derecho a reclamar las cosas que ha venido haciendo en términos de las redadas, y hay que hacerlo pero en forma pacífica, porque de la otra manera va a generar reacciones no solamente por parte de la administración, sino por parte de la ciudadanía. Profe, muchísimas gracias como siempre por ayudarnos y darnos tu análisis sobre tantos temas que son delicados en este momento. Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends. Al regreso nos vamos a ir a Tampa justo para revisar la situación allí, también de protestas de migrantes y protestas anti-ICE que se han estado también organizando en esa zona de la Florida. Ya regreso con eso.